Melina Furman es una de las personas que más y mejor piensa en la educación. Para nosotros es un placer volver a tenerla en el auditorio. Creo que el año pasado fue el único en el que no la pudimos traer, pero siempre que hay un hueco, algo, en realidad al revés, siempre que nosotros insistimos lo suficiente, Melina dice voy. Así que, Melina, es una alegría muy grande volver a estar con vos en el auditorio de TICMAS y aquí con la excusa de presentar Curiosidad Extrema, que es un librito que hiciste con tus hijos, como me decías recién, ahora te voy a preguntar sobre eso, y que yo te decía, parece la versión práctica de cómo criar hijos curiosos. Un poco sí, ¿no? Tiene esta cosa de manos a la obra con los chicos y experimentos, investigaciones, que en este caso son sobre los superpoderes de tu cerebro en familia, ¿no? Jugar un rato en familia y sí, en las escuelas también. Hay algo que haces vos que es, agarrás cuestiones que son puramente educativas y las sacás del aula, o que hay cosas que a priori no entrarían en la escuela y las traes al aula. ¿Cómo se vive en ese doble mundo? Es como mi mundo, a mí me encanta eso. Gracias por no, nunca lo había pensado, así que está bueno. Hay algo de la mirada curiosa del mundo que hace que todo se vuelva un objeto interesante de exploración. Todo lo que nos pasa en la vida cotidiana, si lo miras con una lente curiosa, científica o de cualquier área del conocimiento, ¿no? Con ese bichito de ganas de entender, se puede convertir en objeto de conocimiento. Entonces, eso hace que desde cocinar en casa, hacer una huerta, estar escuchando música o lo que sea, es algo sobre lo que podemos charlar y aprender. Y lo mismo en la escuela, que uno tiene un programa, un diseño curricular, todo eso que hay que enseñar y que es como los contenidos que hay que enseñar en la escuela, se puede conectar con la vida real. Entonces es lindo ese puente a mí por lo menos me ayuda a ver que el conocimiento escolar no es algo estático que me lo aprendo porque sí, sino porque me va a ayudar a vivir mejor la vida. ¿Se entrena la curiosidad? Se reentrena. Se puede entrenar, amplificar, se puede apagar también. Entonces, ahí las personas somos curiosas, algunas por algunos temas, otros por otros. Los niños, las niñas son recuriosos de chiquitos, después uno los va viendo como o especializarse en algunas cosas o volverse menos curiosos. Entonces, claro que se puede entrenar buscando por dónde, ¿no? De qué les... Uno cuando está con los chicos ve dónde, en qué cosas les brillan los ojos y por ahí seguir. Y también, y pensando en las familias y en la escuela, parte de la función es abrir esos mundos de cosas que por ahí en principio no les daban curiosidad, pero mostrar qué es lo apasionante de eso nuevo, ¿no? Abrir mundos a cosas desconocidas. ¿Cómo fue hacer Curiosidad Extrema con tus hijos? Fue divertido, hubo que remarla en algunos momentos. Primero, bueno, tuvimos la idea con el equipo de la editorial. Fue una experiencia muy linda trabajar con el equipo de la editorial del siglo XXI, porque yo, con quienes venimos trabajando hace mucho en educación que aprende, pero esto era una aventura nueva, ¿no? Primero era, bueno, a ver, Y además probemos. acá cambiaste de editora porque la tenés a Laura Sí, la Levi, tengo a Laura Liebiecker, genia del universo, a Pame Altieri, que fue la editora. Y sí, la verdad que fue un trabajo en equipo, no solo con los chicos, sino con la editorial como muy, muy fuerte, ¿no? Desde pensar en, me acuerdo cuando Pame, la editora, vino con la idea de, a ver, si pensamos que cada experimento sea un superpoder, dijimos, claro, buenísimo, vamos por ahí, ¿no? Bueno, lo que Y pasa que en la tapa del libro, ahora la voy a volver a mostrar a cámara, la tapa del libro dice experimentos para entrenar los superpoderes de tu cerebro y aparece un cerebrito con capa, como si fuera una especie de Superman, ¿no? Una cosa así que juega con esa idea. Una juega con idea que eso. vos ya en algún momento habías explorado en otros libros o en otras conferencias. Un poco sí, porque yo soy bióloga de origen, de grado, me dediqué a las neurociencias unos años y después me dedico a estudiar el aprendizaje. Entonces, para mí la mente es como mi tema de investigación estos años, ¿no? Cómo aprendemos, cómo recordamos, cómo ponemos atención. Y estos experimentos tienen que ver con eso, con los sentidos, con la atención, con la memoria, con la creatividad. Cosas que uno diría son muy abstractas, pero los científicos la pueden medir. Entonces, ¿cómo medimos? ¿O cómo averiguamos cuán creativos somos?
cómo podemos investigar si los sentidos trabajan por separado o todos juntos. Bueno, todos esos son experimentos que la parte de hacerlo con los chicos fue, yo traía los experimentos, los hacíamos juntos, porque siempre en los libros de experimentos, por lo menos a mí me pasaba que muchos, es como la receta de cocina que te da tu suegra, perdón, mi suegra, no la mía en general, que le falta un ingrediente o algo no sale bien, bueno, había que probarlos, ponerlos a punto, que salieran. Después teníamos que, algo lindo que pasa cuando uno investiga es que cuando terminas no es que se acabó, sino que se te abren preguntas nuevas, al revés, ¿no? Como que te preguntas más cosas. Y el rol de ellos en parte era pensar esas preguntas, así que las pensaron ellos. Después yo escribí y ellos fueron los primeros editores y me recorregían, me decían, mamá, esta palabra es re de adultos, de viejos, no se entiende. ¿Qué edad tienen tus chicos? Tienen 11 ahora, son mellizos, están en sexto. Y entonces metieron mano en el texto, así que el texto realmente es muy compartido. El título también, vino un primer título que no les gustaba, vetaron el título, hubo que pensaron uno nuevo. Así que fue un trabajo muy a 6 manos, ¿no? En nuestro caso, y a un montón de manos de todo el equipo. Bueno, es que es un libro pensado para chicos. A diferencia de los otros libros tuyos, donde se discutía el rol de la escuela, o los métodos educativos, o cómo los padres pueden incentivar a los hijos, este está pensado directamente para ellos. Totalmente, es meter manos en la masa, hay preguntas, hay experimentos, y no son experimentos mágicos de mezclo cosas y cambio de color y qué lindo, o hago pruebas que son sorprendentes pero no entiendo, sino son investigaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas cosas podemos recordar al mismo tiempo? Entonces, bueno, uno se va de la sala y pones un montón de objetos, tiene que volver, mirarlos por un ratito, irse, sacás todo. Me acuerdo cuando lo hicimos eso, estábamos en unas vacaciones, y decir qué cosas recuerda. A veces aparecen memorias que son falsas, empezamos a pensar, todo es igual de fácil de acordarse. Bueno, son experimentos muy manos a la obra con los chicos. Entonces, el libro es algo que pueden usar los chicos solos con amigos o con padres, tíos, abuelos. Es para hacer. Piaget investigaba con su hijo, ¿no? Piaget sí. miraba. No fue tuvo el mejor de los finales. No, claro, pero no fue lo mismo. Pero la idea del educador que mira a sus hijos y que a partir de eso cambia su forma de enseñar o de mirar el mundo, también es una tradición muy escolar. Es cierto, a mí me pasó cuando escribí Guía para criar hijos curiosos, ¿no? Esto de decir, el proceso de ver a alguien aprender todos los días al lado tuyo, si te interesa el aprendizaje, creo que para todo el mundo, pero alguien que está pensando en el aprendizaje como yo que me dedico a eso, era fascinante. Recién acá hablaba con Paz del equipo de Siglo de Prensa y ella me contaba del momento en que la hija está aprendiendo a hablar. Y este momento que se llama de explosión léxica, me decía una amiga lingüista, ¿no? Y decís, ¿cómo es este proceso que parece mágico, ¿no? Y de repente son redes neuronales que se están reconfigurando de manera efervescente todo el tiempo. Fascinante. Hay una cuestión que tienen los chicos y la exploración, que lo decía Diego Golombek, a quien, compañero tuyo de catálogo también, que decía que la educación inicial, el jardín de infantes, es el momento de mayor ciencia que es en los estudiantes. El momento, no que se haga más ciencia ahí, sino que es el momento científico por naturaleza, porque es plantear hipótesis, ponerlas a prueba, observar los resultados y a partir de eso plantear nuevas hipótesis o mejorar o cambiar las ideas iniciales. En tu libro eso también se pone en práctica. Sí, un montón. Y es como la manera natural que tenemos las personas de aprender, ¿no? Por prueba y error. No es que los chicos chiquitos van a estar diciendo esto es una hipótesis, pero sí están haciendo como, ¿y será así? Y pruebo, ¿no? O los chicos muy chiquitos, hasta bebés, tiro algo y veo qué pasa, y uno va y lo agarra y se lo vuelve a dar, vuelvo a tirar algo a ver qué pasa. Hay algo del modo natural de aprender que tiene que ver con eso, que después uno en la enseñanza lo va sofisticando, ¿no? Pero sí es nuestra manera humana de aprender. ¿El libro se puede llevar a la escuela? Se puede llevar a la escuela. Estuve hablando con un montón de maestros y parte del desafío de enseñar ciencias naturales de esta manera en la escuela es que, bueno, ¿cómo empiezo, no? ¿Cómo hago estas investigaciones? Y justo está pensado para eso, que uno lo puede hacer solo en casa o decir, bueno, lo hacemos en la escuela. Y que trabajen en grupos haciéndose estas preguntas y registrando y después discutiendo. Está basado mucho en el modo en que yo trabajo las ciencias en las escuelas.
además de lo que hacíamos en casa. Así que fue plasmarlo en un libro que tiene como estos dos sombreros, ¿no? ¿Cuál es la relación entre curiosidad extrema y el aula maker? Y el aula maker está más centrada en construir objetos, ¿no? Y con eso resolver problemas, plantearse desafíos. Entonces, si tuviera que hacer un puente, te diría que hay muchos experimentos que tienen que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, cómo pensar la creatividad, ¿no? Y entonces hay un experimento donde los chicos tienen que pensar distintos usos para un vasito de plástico. ¿Cuántos usos distintos, cuántas categorías de usos distintos puedo pensar? ¿Cómo lo combino con otras cosas? Es como la semilla del pensamiento maker, ¿no? Es decir, cómo transformo algo en otra cosa para que tenga un uso, un fin, me resuelva un problema. Así que es como un primo hermano, te diría, del aula maker, el libro. Es la base. En estos días, aquí en la Feria del Libro, se trabajó mucho, se pensó mucho la formación docente. Tema al que vos tocas muchas veces desde tus libros y desde tus conferencias, tal vez no desde un lugar formal, pero sí de la necesidad de recambiar. Digo formal, no estás en la escuela de maestros o cosas por el estilo, ¿o sí? Sí, sí, sí. Entonces también desde el lugar formal. Sí, por eso sí, en un montón de lados. Sí. Lo dije y me quedé pensando yo en esto. Claro, yo me dedico mucho, sobre todo a eso, a la formación de maestros y de licenciados en educación. ¿Cómo? Bueno, en UDESA también, por eso yo empecé a pensar en mi cabeza, dije, estoy diciendo las cosas mal. ¿Cómo ves a los docentes cuando llegan al aula y cuando agarran tus libros? Todos los docentes llegan al aula con su libro y después tienen que cambiar todo y empezar de cero. ¿Cómo los ves a estos nuevos maestros? Bueno, justo como que el espíritu no es cambiar todo y empezar de cero, sino lo contrario. Es, por ejemplo, en el libro Enseñar Distinto, es ver qué es lo que ya hago bien y me funciona y está buenísimo y me da orgullo. Llego a casa y cuento lo que hice en la mesa, aunque esté recansado. Y qué no, dónde hay espacio para innovar. Y pensar en esos cambios incrementales, ¿no? Por ahí me están funcionando bien los juegos, pero quiero innovar en traer tecnología al aula. O quiero traer más casos de la vida real. Entonces, siempre en las formaciones docentes hacemos eso. Innovar es identificar lo que ya me sale bien y estirarme más lejos. Mi experiencia con los libros solos, bueno, me llegan reportes, pero cuando yo trabajo con los docentes, mi experiencia es que la gran mayoría empiezan a probar y hay algo de probar. Justo ahora tenemos en la audiencia una docente que quiero mucho, Ale Riela, que además fue maestra de mis hijos, así que conoce a los autores de este libro. Les recomiendo, síganla en Instagram, que es Maestra Creativa OK. Y ella me va mandando, por ejemplo, empieza a hacer actividades de metacognición, ¿no? de reflexión sobre el aprendizaje con chicos desde primer grado. Y algo que pasa cuando uno empieza a probar es que los chicos responden distinto que antes, ¿no? Con más entusiasmo o con más aprendizaje. La gente que trabaja en secundaria, en general, lo que me cuenta es, empecé a hacer esto que por ahí es chiquito, pero ahora los chicos están motivados y antes no me daban ni la hora. Entonces, hay algo del bienestar docente, de sentir que lo que uno hace está funcionando y vale la pena, que ayuda como un círculo virtuoso a que estas cosas lleguen. Estoy llena de ejemplos de lo que pasa, es muy lindo. ¿Y de los chicos? ¿Qué feedback tenés de los chicos? Acá en la feria y en otros lados, al presentarte, de repente vos ya sos una persona que entra en el aula. O vos entras en el aula, o entran por los experimentos de los maestros, o entran por tus propios libros. Lo que más dicen los chicos, me acuerdo de una investigación que hicimos con UNICEF para un programa de secundaria que sigue, yo estuve muchos años, que se llamaba Planea. Con Cora Steinberg. Con Cora Steinberg, que es la representante de educación de UNICEF en Argentina, ¿no? Entonces, parte de ver si funcionaba y empezamos a trabajar por proyectos en secundaria. Que en vez de trabajar como de manera directa y contando el contenido, arrancábamos con una pregunta, ¿no? De cómo puede ser un buen mago para hacer matemática, o qué historias te asustan más para literatura. Y lo que nos decían los chicos en esas entrevistas es... Esos son los libros de Planeta. Hermosos. Son hermosos. Claro, estas preguntas que estás diciendo son los libros que ellos llevaron a las escuelas. Claro, son cuadernillos que están gratis disponibles en internet, UNICEF Planea, y lo que nos decían todo el tiempo los chicos es... lo primero que cambia es la motivación, que es uno de los grandes motores del aprendizaje y uno de los grandes huesos duros de roer en la adolescencia. Lograr que tengan ganas.
Y después todo lo demás se va acomodando. Y los chicos decían, esto es como distinto, incluso distinto que la primaria, que uno diría que la primaria es un poco más así, pero no tanto. Como, ahora trabajamos en grupo, ahora discutimos, ahora no nos hacen leer una fotocopia y llenar un cuestionario, sino que hacemos cosas, ¿no? Pasa muy rápido esto está bueno de parte de los chicos, como en programas que teníamos de ciencias en primaria, lo que muchas escuelas, cientos de escuelas, lo que nos decían las maestras era, los chicos no faltan el día que tenemos ciencias naturales. Y era como, wow, ¿viste? Eran escuelas de mucho ausentismo de los chicos, de sectores muy vulnerables donde el ausentismo era grande y el reporte de las maestras era, no están faltando el día de ciencias. Todos los experimentos que contás y estos proyectos, por ejemplo, el de Cora Steinberg de Planea, tienen mucha imaginación y mucho propósito detrás. Pero, ¿qué pasa con el docente? Voy a esto, a que no podemos ser imaginativos las 24 horas. ¿Cómo hacemos para armar nuestra propia caja de herramientas con los estudiantes? Bueno, varias cosas. Primero ir de a poco, ¿no? De los docentes ya están haciendo un montón de cosas. Entonces, vuelvo a insistir en primero ver de todas esas cosas que ya están haciendo, que quiero conservar. No tengo que inventar el año de cero. Tengo que ver qué ya me encantó del año pasado y lo conservo y qué no. Y después empezar a hacer pequeños cambios. Es como un hábito que se genera y se sostiene, ¿no? Como si yo quiero hacer una dieta, no voy a bajar 50 kilos la primera semana, pero voy a empezar a armarme mi portafolio, mi caja de herramientas con cosas nuevas que voy introduciendo. Y eso es lo que yo veo que se termina sosteniendo en el tiempo, sobre todo pensando que no hay que reinventar la rueda, que hay mucho material disponible de buenos recursos, de buenas secuencias en internet, en cursos que yo hago, o sea, abundan los recursos. Y a veces la sensación es, si yo uso, me pasa mucho con maestros que decir, si yo uso un libro de texto, estoy siendo mal maestro porque no soy creativo. Y en ninguna profesión uno pone la hoja en blanco y tiene que dibujar cada cosa que hace, ¿no? Me gusta más pensar que uno es un buen curador, una buena curadora como de museo, donde va eligiendo las mejores obras que va a poner en su muestra y después las adapta, obviamente, ¿no? Con cabeza profesional de cómo eso lo puedo hacer con mis alumnos. Y eso ayuda en una profesión que es muy desgastante a no tener que ser imaginativo las 24 horas del día. Uno va a tener que ser imaginativo en el momento de estar con los chicos y que haya diversidad en el aula y ver cómo llega cada uno. Todo eso requiere una imaginación y una creatividad. Igual entiendo a los profes que te dicen eso, porque el libro de texto está muy relacionado con la escuela tradicional, y la escuela tradicional es una escuela que tiende a abandonarse o que se busca abandonar. Entonces entiendo al docente que me pongo en ese lugar y digo, y sí, más o menos a veces uno dice, no quiero caer en la clase magistral donde yo estoy parado delante de todos los estudiantes. Totalmente, pero viste que dijiste caer, ¿no? Como que caemos en lo tradicional y hay varias cosas. Muchos de los recursos que hay no son solo de me paro y explico clase magistral. Y lo otro que yo veo, y es justo, pareciera paradójico, hicimos una investigación con mi equipo, con 75 escuelas de la ciudad de Buenos Aires, viendo cómo los docentes usaban las secuencias didácticas que de hecho habíamos hecho y que tenían una parte, se llamaba Investigando el Cuerpo Humano, era para séptimo. Y entonces había unas partes más informativas, tipo cómo funciona el estómago, el jugo gástrico, bla, 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 y otras actividades más, manos en la masa, de reflexión, de discusión. Los maestros lo que hacían era saltearse todas las actividades más para pensar. Como el tiempo nunca alcanza, ¿no? En la escuela es la sábana corta siempre, era como, bueno, por lo menos les di el contenido. Entonces, la mayoría solo hacía los textos informativos de la secuencia, ¿no? Entonces, a veces los libros de texto o otros recursos tienen actividades que están buenísimas, pero si son justo las que te salteás, obviamente no caer en el libro de texto, porque estás pensándolo como una fuente solamente de un parrafito con información, y hay muchas más cosas. El libro Curiosidad Extrema está pensado para chicos de primaria, pero ¿se pueden llevar algunos experimentos a la secundaria? Sí, sobre todo porque en secundaria es cuando se enseña el sistema nervioso y se enseñan las funciones cerebrales. Así que ahí un docente que lo agarre y lo transforme totalmente, ¿no? Justamente son cosas que yo doy neurociencias en la universidad también.
Y hay algo como humanos que nos fascina de cómo somos, ¿no? Cómo es nuestra cabeza, cómo funciona la atención, cómo funcionan los sentidos, cómo funciona la creatividad. Es algo que a todos nosotros, a la mayoría, nos da intriga. Entonces, para grandes también funciona. Esto de que haya tantos docentes neurocientíficos es algo increíble, porque está Golombek, estás vos, está Andrea Goldín, bueno, todos además son del grupo de siglo XXI, Sí. pero de repente la educación cambió a partir es curioso eso, ¿no? La educación cambió a partir de la ciencia, de una disciplina como la neurociencia y no desde las ciencias sociales. También, ¿no? También, Desde la sociología de la pero educación. cuanto Sí. más sabemos del cerebro, se enseña distinto. Sí, yo no soy neurocientífica, o sea, lo fui, pero ahora hago didáctica en realidad, pero creo que hay algo de poner atención sobre cómo aprendemos y cómo enseñamos para aprender mejor, teniendo en cuenta que ese aprendizaje, que también viene de la psicología del aprendizaje y no solo de las neurociencias, es pensar, bueno, si yo le quiero enseñar algo a alguien, qué bueno tener en cuenta cómo esa otra aprende para enseñarle de una manera compatible. Pero de todas maneras, creo que la educación, los cambios que se vienen viendo, vienen como de muchos... Es más global, claro. Sí, desde la tecnología educativa, desde la sociología de la educación, desde la historia de la educación, desde la pedagogía, bueno. Yo creo que como en todas las áreas del conocimiento, la interdisciplina es súper clave, ¿no? Con ninguna lente sola vas a resolver un problema que es complejo. Bueno, se habla tanto sobre el impacto de la inteligencia artificial en el aula y en los cambios, y un libro como este lo que llama es a meter las manos en la masa y darle un protagonismo a los estudiantes y un protagonismo a los docentes. Sí, es salir un rato de las pantallas. Obvio que después con las pantallas uno puede hacer cosas, qué sé yo, tengo unos datos y los quiero graficar, o quiero contar lo que aprendí a un amigo, me puedo grabar en video, ¿no? Es como integrar, Pepe Menéndez, que vos lo entrevistaste hace poco, hablaba de la tecnología como el buen uso de la tecnología cuando es invisible. Y es cuando está ahí, pero no es que, bueno, ahora vamos a usar tecnología, sino que la uso para lo que de verdad necesito, que es comunicarme, seguir buscando información. Entonces, yo no soy anti-tecnología en ese sentido, sino pro-tecnología, que justamente se use de manera orgánica con lo que tenemos que hacer. Pero invita a que lo principal sea manos en la masa y no googlear información. Melina, quiero agradecerte el tiempo. Nobleza obliga, tengo que decir que la nota la hizo Alfredo Dillon. Por eso es tan buena la de Pepe Menéndez, porque la hizo Alfredo. Pero a Pepe lo conocemos, lo hemos traído tantas veces a hablar con nosotros y nos quedamos con las ganas de tenerlo en el auditorio. Pero sí, hay un montón de educadores que están cambiando la forma de pensar. Melina es indudablemente uno de ellos. Quiero agradecerte el tiempo que nos diste. Gracias por habernos visitado de nuevo y ojalá sea una tradición que mantengamos siempre. Seguro que sí. Gracias, Pato. Un placer.